La Operación Patriota ha sido una operación exitosa. Cualquiera no hace ese tipo de operación. Nosotros estamos aquí con el general en retiro de la Policía Nacional, José Baella Malca, para hablar de este tema, exdirector de la DIRCOTE, para hablar de este tema y también de otros temas que han ido sucediendo, como por ejemplo esta reunión que ha sucedido en Palacio de Gobierno de los organizadores de la marcha, la toma de Lima, y que un día antes se reunieron con el presidente de la República, ¿no? Y el cierre del Congreso, que fue una decisión del presidente del Congreso. Pero empecemos, bienvenido a Exitosa, general Baella. Gracias, buenas tardes. Empecemos con el tema de este retiro o no retiro de Óscar Arriola de la jefatura de la DIRCOTE. Lo que se supo en este gobierno es el encontronazo que hubo con Vladimir Cerrón, ¿no? Porque lo estaba investigando. Entonces, como que dejó la sensación que era un general que no estaba como en sintonía con este gobierno. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué sabe usted? ¿Qué le han dicho sus fuentes? Mire, acá tenemos que hacer una situación histórica y ver lo que ha pasado anteriormente, ¿no? El general Arriola era un valiente general de la Policía Nacional, corajudo él, se enfrentó directamente con el poder. En este caso, primero, como usted dice, con Vladimir Cerrón. Él pidió la detención preliminar de Vladimir Cerrón. Ese fue un primer hito. Y después vinieron las consecuencias que quisieron pasarlo a retiro. Posteriormente, en septiembre, 2 de septiembre, él también, en un discurso también muy alentador, él le encara al presidente de la República que no podemos bajar los brazos para luchar contra el terrorismo e inclusive impedir que se cambie la Constitución. O sea, él se enfrentaba con el gobierno, se enfrentaba contra el poder. El día de ayer, aprovechando la coyuntura de la convulsión social, tengo entendido por fuente del Ministerio del Interior que él habría sido cambiado a otra unidad. ¿Y cuál es lo riesgoso de eso? ¿Qué riesgos hay en esto? Porque en DIRCOTE todavía hay carpetas fiscales que se están investigando. Y dentro de esas carpetas fiscales tengo entendido que hay carpetas fiscales por pertenecer a Sendero Luminoso, a una organización terrorista, y están involucrados personajes de este gobierno. Están involucrados personajes también relacionados a esta situación del CONARE, ¿no? Donde inclusive el presidente de la República en algún momento fue apoyado por el CONARE en la huelga del 2017, si no mal recuerdo, ¿no? 2018. Entonces, esa es la coyuntura, ¿no? Muy bien, entonces, ¿por eso usted cree que lo han querido mover, sacar de la DIRCOTE para no tener a una persona en contra? ¿Les conviene tener a alguien, digamos, un poco más afín a sus intereses? Yo creo que esta es una revancha. Una revancha porque el general de la DIRCOTE, el general Arriola, es incómodo para el gobierno, ¿no? ¿A qué presidente le va a gustar que le digan pues, que en su cara las verdades, ¿no? Menos a un secretario de Perú Libre, que es que tiene el poder también aquí en el Perú, ¿no? Y yo creo que le resulta incómodo. Entonces, esta situación implica una revancha hacia él. Y se ha confirmado, ¿qué dicen sus fuentes? Se ha confirmado de que se va a hacer este movimiento, lo mueven de la DIRCOTE cuando claramente ha dado resultados porque el general en este paso que tiene por la DIRCOTE ha tenido una serie de operaciones que mostrar al país, ¿no? Lo ha mostrado, ha dicho qué es lo que viene haciendo y tiene objetivos logrados. Así es, así es. Dentro de lo que es el trabajo que ha venido realizando, no solamente en el DIRCOTE, sino también ha estado en el BRAE, combatiendo el terrorismo. Él tiene, digamos, unas carpetas fiscales que están alineadas para hacer la investigación. Ahora, fuentes del Ministerio del Interior han informado de que, al menos en forma muy reservada, de que este cambio de colocación ha quedado en suspenso. Ha quedado en suspenso. Creo que querían aprovechar la convulsión social de ayer para poder cambiarlo, ¿no? Y parece que no les ha salido muy bien porque la prensa inmediatamente ha comunicado esta situación, ¿no? Muy bien, y igual situación sucede con el general que dirigió la Operación Patriota. ¿Está en la misma situación que el general Arriola? Mire, en cuanto al general Miguel González especialmente, que él ha sido pasado a situación de retiro, para mí es también una situación política, ¿no? La Operación Patriota ha sido una operación exitosa. Cualquiera no hace ese tipo de operación. Y como siempre yo digo, una operación tiene un antes, un durante y un después.
El después es el iniciar las investigaciones, analizar, el DIRCOTE tiene que analizar todo lo que hemos encontrado, ¿no? Estratégicamente se ha llegado al corazón del BRAE. José ya no, inclusive ni volantea. ¿Por qué? Porque ya sabe que en cualquier momento lo pueden capturar. Ojalá que lo capturen pronto. Pero para mí la operación Preventiva ha sido exitosa para todos los peruanos. Ahora que lo pasen al retiro, no tiene sentido. En una operación que ha sido, inclusive, en su momento, el ministro de Defensa ha salido a hablar de los logros que se ha hecho, y ahora que te pasen al retiro, no tiene sentido, ¿no? Hay una mano política, creo yo. Y ahí justamente se cierra el círculo, ¿no? Porque estas vinculaciones políticas y además vinculaciones que usted me dice tendrían un nexo con el secretario general de Perú Libre, con Guido Bellido, con Bermejo, que son los que están involucrados pues con los Quispe Palomino según la hipótesis de las investigaciones. Y no solamente la hipótesis, porque el testigo Sacha lo llevaron a un baño sauna, y ahí el abogado, y eso está pendiente. Eso quiere decir que el abogado que representaba, no sé, a uno de ellos o a los tres, trataba de obstruir la justicia. Y eso creo que hay que investigarlo a fondo. ¿Por qué querían tapar ese testigo? Eso está pendiente de investigación todavía. Muy bien, entonces esto en realidad ya lo pasaron a retiro, ahí no va a haber vuelta que darle, pero lo que sí ha quedado en suspenso es el cambio del director de la DIRCOTE. Veamos qué es lo que pasa en las próximas horas, porque cuando algo hace el gobierno también lo hace y no le importa qué es lo que diga la gente, la prensa, los especialistas, y hacen y punto. Yo quería tocar con usted también otro tema. Se ha hablado mucho de esta reunión que ha tenido el presidente de la República en Palacio de Gobierno con los organizadores de la marcha, la toma de Lima. Se lo pregunto a usted porque usted ha estado en la DIRCOTE, tiene una larga carrera en la Policía Nacional y ha hecho inteligencia, planeamiento. ¿Esto qué significa? ¿Es normal que un presidente de la República se reúna con los organizadores de una marcha al día siguiente? Porque inmediatamente los periodistas sospechamos. ¿Y el financiamiento? ¿Y por qué se reúne? ¿Y por qué está con esta gente que tiene antecedentes penales? Mire, hay que hacer un paralelo. Y esto se me viene a la memoria. Sendero Luminoso, cuando estaba en su, por decir, apogeo, por así decirlo, de los 80 y los 90, ¿qué cosa quería? Tomar Lima, venir del campo a la ciudad. Era lo que le denominaban las 4C, camino del campo a la ciudad, ¿no? Eso es lo que quería. Y ahora, justamente en este paralelo, le llaman la toma de Lima. Es una coincidencia, ¿no? Y justo traen gente de provincias para tomar Lima, porque así le han llamado ellos, y cerrar el Congreso, y pretender cerrar el Congreso. Es mucha coincidencia, ¿no? Demasiada coincidencia. Parece que la estrategia es la misma. Lo dejo ahí. Y la situación que usted me dice, yo creo que el reunirse con personajes que son dirigentes, que han, digamos, propiciado esta marcha, significa que yo, pues, estoy de acuerdo, que estoy alentando la marcha, ¿no? Y creo que ahí tenemos que poner ojo y abrir una investigación, porque hacer una marcha de esta proporción se necesita un financiamiento económico. Y ese financiamiento económico yo creo que está saliendo del mismo Estado para alquilar ómnibus, para traerlos de provincia, para darles acá hospedaje, para darles alimentación. Hay un sostén económico ahí. ¿Quién está poniendo esa plata? ¿Quién está poniendo esa plata? Claro, cosas que no se pregunta uno cuando hubo la marcha en contra del gobierno, porque bien decían y se burlaban, ¿no? Estas han venido de colegios pitucos, pero ya, bueno, ellos vienen con su propia plata, con su gasolina, comen, tienen de dónde sacar. Entonces ahí no hay, pues son pitucas, ¿no? Pero aquí no. Aquí hemos visto que sí se les estaba repartiendo, o en las redes sociales han corrido esas imágenes, que habían buses y todo esto. Pero usted me habla de cerrar el Congreso, pero quien cerró el Congreso y quien no quiso hacer el pleno fue el propio presidente del Congreso. Nadie lo mandó a cerrar, él lo cerró. Sí, yo pienso que ahí hay dos puntos de vista, dos análisis, ¿no? Uno, que el presidente del Congreso, en razón de la nota de inteligencia, de la nota informativa que le pasan, él asume su responsabilidad para no exponer a la gente. Yo creo que es así. Y también para no prestarse a la convulsión que quería hacer Aníbal Torres al llegar al Congreso. Él quería hacer esa situación, ingresar con todos sus ministros
haciendo proyección. Le saco todos sus ministros y que la masa que ha traído de provincia trate de cerrar el Congreso. Esa era la idea. Es decir, lo que usted me dice es que poniéndose en un escenario, Aníbal Torres llegaba al Congreso de la República para pedir esta supuesta cuestión de confianza y la gente que estaba convocada ingresaba al Congreso para hacer disturbios. Para hacer disturbios, para quemar el Congreso, qué sé yo. ¿Y cuál era su excusa? No, el pueblo lo está pidiendo. Llegaba la OEA, el pueblo lo está pidiendo. No lo estoy pidiendo yo, sino que el pueblo lo está pidiendo. Eso es haciendo prospectiva. Por otro lado, hay mucha gente que dice que no, que han debido dejar las puertas abiertas, que han debido atender, ¿no? Pero creo que por estrategia el presidente del Congreso ha hecho eso. ¿Usted cree que está bien que se haya cerrado el Congreso? Porque decían también otros expertos de que el Congreso no ha cerrado ni en época de guerra. La nota de inteligencia, la nota informativa que le pasan al presidente del Congreso es una nota que tiene una calificación BB2. Quiere decir que no habían cruzado fuentes. Quiere decir que la fuente de donde sacaban esa información no era muy cercana a la verdad. No estaba comprobado. Entonces, pero a pesar de eso, la policía le pasa esa nota al presidente del Congreso y el presidente toma las medidas, ¿no? Esa es la situación. Cuando usted tiene una nota de estas características con A1, ahí sí son, digamos, es creíble la fuente, inclusive se puede predecir lo que puede suceder, ¿no? Pero en este caso no era una fuente muy confiable. ¿Quién tiene que dar explicaciones de esto? ¿El ministro del Interior, el mismo presidente por reunirse en Palacio de Gobierno con los organizadores de la marcha? ¿Se tiene que investigar en la Fiscalía? ¿Quiénes son los encargados de esta investigación y que sea pues una investigación sin manipulación política, ¿no? El ministro del Interior, en primer lugar, él tiene que asumir su responsabilidad política y ahora sí creo que la tiene que asumir por lo que ocurrió también en la marcha del 5 de noviembre, ¿no? Ahí hubo un exceso de fuerza por parte de la policía. 6 caballos no pueden atacar a una masa de 4.000, 5.000 personas. Eso es poner al policía y también es poner al animal, ¿no? Ahora, la policía... Y está prohibido el uso de caballos, por eso ¿no? Que el ministro del Interior tiene la responsabilidad ahí. ¿Por qué lo la sacaron? responsabilidad política. ¿Por qué? Alguna orden. ¿Quién dio esa orden? Eso es lo que hay que descubrir. Ahí tiene que haber una investigación. Y la investigación también se tiene que hacer en cuanto a quiénes están alentando esta marcha. ¿De dónde viene el financiamiento económico? ¿Quiénes son los fondos de todos los que aportamos impuestos? ¿O en realidad, pues, quién lo está propiciando todo esto? Hemos visto a congresistas a favor del gobierno, al congresista Bermejo, a otros congresistas que están alentando esa marcha. O sea, que están propiciando agudizar las contradicciones. ¿Qué significa esto? Separar a los peruanos, enfrentar a los peruanos. Y yo creo que eso no se debe dar. Tenemos que darnos cuenta de eso. Hay varias contradicciones y hay varios elementos que se juntan para agudizar las contradicciones, ¿no? Porque estamos en una turbulencia. Hace poco también nosotros teníamos la versión de que el señor Cerrón, un colaborador eficaz, decía que había cobrado 40.000 soles, cobraba 40.000 soles de la DINI, ¿no? Y entonces vino aquí a esta mesa de conducción el asesor, el jefe del gabinete de asesores de la DINI, ¿no? El señor Bobbio, y dijo de que no le pagaban. Es lógico que no me va a decir que sí, ¿no? Entonces Vladimir Cerrón decía, aquí está la prueba, pero también se debe investigar, ¿no? Yo creo que sí, ahí tiene responsabilidad la Contraloría y tiene responsabilidad la Comisión de Inteligencia. Yo como jefe de asesores voy a presentar, miren, nunca se ha dado que un gabinete de asesores salga a la prensa a descartar esta situación, ¿no? Rarísimo, ¿no? Rarísimo, ¿no? Dar la cara y todo. Dar la cara y todo. Los hombres de inteligencia no se van a conocer, en primer lugar, ¿no? Acá hasta la DINI sacó comunicados. Es increíble. Pues. Lo que pasa es que, disculpen la expresión, es una DINI chicha. Es una DINI que no han puesto, digamos, al personal especializado. Tengo entendido que inclusive el jefe de la DINI está recién haciendo su curso de inteligencia. Recién lo va a terminar este mes. Imagínate. ¿Recién? Recién. Imagínate, una buena fuente. Una buena fuente. Inclusive ni va a las clases. Pero son situaciones, pues. ¿Por qué? Porque este gobierno, pues, nombra a personas... En el Perú hay buena gente de inteligencia. Policías en retiro, militares en retiro, hasta civiles en retiro que conocen el tema de inteligencia. ¿Cómo estaremos en el frente externo? En el frente interno ya todos lo sabemos, todo lo que está pasando.
pero ¿cuál es la estrategia, cuál es la inteligencia estratégica que le dan al presidente? No, yo no sé, pero si se nos ha filtrado un montón de documentos ahí en Chile, ¿no? En Chile no son los Guacamaya Leaks, ¿no? Así es. Entonces, así como estamos, y también como estamos en los conflictos sociales. Acaba de venir un gobernador a decirnos que estamos hasta las patas. Así es. Muy bien, entonces ahí podemos ir sacando las cuentas. Muchísimas gracias, general, por estar aquí explicándonos un poco qué es lo que sucede.